Que los santos seres vayan al encuentro del alma de José Álvarez y que lo guíen por los caminos de paz y luz. Y si alguien quiere expresar algún deseo, eh, esperamos unos momentos más y seguidamente empezamos. Como hemos comentado antes, nos ha dejado el amigo y compañero José Álvarez recientemente, lo cual nos apena a todos y deseamos que tenga un buen viaje. Bien, pues eh, si os parece, pues empezamos, los que estamos, y bueno, ya se unirá alguno más. Estamos en familia ya, en este tramo final de la cosmogénesis. Primero de todo, las formalidades. Este es Daniel Gambús de la rama Bhakti de Sociedad Teosófica Española. Estamos finalizando pues el curso este de Akasha, una teoría integral del todo, en esta última parte, después del énfasis en la parte más científica, siempre intentando hacer el puente con la teosofía. En esta segunda parte del curso y como final del curso estamos explorando las estancias de la cosmogénesis, o sea, la visión metafísica, esotérica, la visión de la teosófica del origen del cosmos. ¿Mm? Y estamos viendo la estancia 7, que es puente entre cosmogénesis y la segunda parte de la obra de la doctrina secreta, que es la antropogénesis. Y hemos estado viendo pues este verso 7, perdón, la estancia 7, los versos 1 y 2. Hoy, perdón, no acabamos el uno y hoy acabaremos el uno y el 2 y bueno, sí, a ver si avanzamos un poco más y si no, ahí nos quedamos. Muy bien. Y os recuerdo la formalidad de que, según la Ley de Protección de Datos de España, estamos grabando esta charla y bueno, si la tecnología acompaña, que estamos comentando antes que ha habido unos cuantos dificultades técnicas, si la tecnología acompaña, pues la intención es colgar esta grabación del canal YouTube de la Rama Bhakti y con lo cual, si no quisierais que vuestra imagen saliera en YouTube, o sea, en Internet, simplemente ahí donde tenéis la barra de funciones de Zoom, donde veis el icono del vídeo, lo clicáis y automáticamente la cámara de vuestro ordenador o aparato desde el que os estáis conectando se desconectará. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar y nos vamos directamente a la tabla que la que os enseñé el otro día, que estábamos hablando de las 7 órdenes o jerarquías de seres celestiales que están involucrados en en la, en la, mm, manifestación del hombre, de nosotros, de los seres humanos, y cómo y qué función tienen cada una de estas 7 órdenes. ¿Eh? Como he dicho, he hecho algunos pequeños cambios y habrán algunos más a medida que nos adentremos en los otros versos. Iremos puntualizando cosas y al final habrá mi intención el hacer un esquema mucho más simple de lo que estáis viendo, simplemente poniendo la característica principal para que al menos quede eso, ¿no? De las 7 órdenes de seres celestiales que intervienen en la creación del hombre. Vale. Ah, ¿Qué tengo que decir aquí? Bueno, la primera orden es vehículo de lo divino, es Mahat, es la mente divina, es el... Espera, voy a poner esto en... Ay, no, ¿qué he hecho? Me equivoqué. A ver, opciones de puntero, aquí estamos. Vale. Es, ah, es vehículo de lo divino, es Mahat, o sea, del cual surge la ideación cósmica, todo el plan cósmico de la manifestación.
Como tal, también se puede llamar la mente divina. Como principio cósmico es el sí mismo, el uno universal, la unidad impersonal, o sea, Atman, ¿eh? Sobre todo si lo trasladamos a los principios que constituyen a el ser humano, los distintos planos de conciencia del ser humano. Es unidad, esta primera orden, con potencialidad de separación, pero no involucrado en el proceso. Esto es un esquema general, ¿eh? Es siempre el primer plano, el plano más elevado de nivel de conciencia de cualquier sistema, sea el sistema solar, sea la cadena planetaria, sea la galaxia, sea todo el universo. El primer plano no está involucrado en en el proceso de evolución. Es un poco el que engloba a todos, es como el trasfondo. Es, podríamos decir, en la nomenclatura que utilizamos para el microcosmos, el espíritu universal, ¿no? Y dentro de la ordenación es la más simple. Eh, y como elemento, fuego. Aunque comentaba Elena Blavatsky que decíamos fuego porque es la palabra que tenemos y es una analogía, porque es la esencia del fuego nuestro. Como elemento de constituyente de la materia de la Tierra, la materia física. Bueno, luego tenemos la segunda orden, que es vehículo de lo espiritual, como tal, alma divina, es el Atma Buddhi, es el alma divina dual, espíritu-alma, y como principio cósmico sería el Budi, que es el prototipo en el hombre de la chispa divina, o sea, la mónada humana, esta que es dual, Atma Budi, también llamada Jiva, que inicia el proceso de individualización, aunque todavía no lo hay. ¿eh? Es la expresión más elevada de la unidad en los hombres. O sea, es el proceso de primera diferenciación incipiente. Y también es para nuestra nomenclatura humana, ¿no? Sería el alma espiritual. Y aquí empieza de alguna forma la complejidad y estamos hablando de fuego, éter, dos elementos ya, indicando eso, que ya empieza la complejidad. Y el globo de la cadena Tierra, donde tiene el lugar, donde tiene esta actividad, es en el primero y en el último. ¿eh? Donde tiene lugar también el principio Budi, ¿no? En esto se refiere. Luego, claro, esto en cuanto trasladado a la cadena planetaria Tierra, porque aquí hablamos como en dos divisiones, la Superliga, que es a nivel cósmico, y luego lo estamos trasladando en el lenguaje de la cadena planetaria Tierra y el microcosmos del ser humano. Ya os dije que ya creo que ya podíamos tener esta flexibilidad, de ir saltando de un sistema al otro sin tener que indicarlo cada vez, porque ya llevamos muchas sesiones trabajando esta agilidad, ¿no? La tercera orden ya es Atmas Buddhi, es Atma Buddhi, o sea, Atma Buddhi Manas, o sea, es la mente superior que hace de vehículo, de esto que podríamos llamar también la mónada ternaria, ¿no? Entonces, como manas, claro, es el manas superior, el intelecto humano más abstracto, es el prototipo del espíritu en sí mismo o uno universal unido con su alma divina y el intelecto humano. Entonces, son los estados de conciencia superior del hombre, o sea, lo que es la tríada, y es el sí mismo impersonal y universal expresado como alma humana superior. Y hoy lo veremos esto, esta tercera orden, de alguna forma cimienta el Budi a Atman y a los atributos superiores de Manas. Cada una de estas órdenes tiene unas funciones concretas y todas se complementan. Y como elementos cómicos hablamos de fuego, éter y agua. Luego vendría la cuarta y quinta orden que no quedan, lo que hemos visto hasta ahora no queda muy definido, pero ya hay varias cosas y hoy veremos unas cuantas más. O sea que algunas de las cosas que diré ahora aquí me adelantaré un poco a lo que iremos viendo, porque no lo dijimos el último día. Es el vehículo de formas atómicas de los cuerpos humanos en todos sus niveles. O sea, la cuarta orden de alguna forma interviene en todos los niveles, trabajando, creando esos cuerpos que constituyen el conjunto que llamamos el cuerpo humano.
desde el astral, el mental, etcétera, el físico. Bueno, físico ya está aquí abajo, ¿no? Ya lo hablaremos ahora. Es el prototipo del alma espiritual de la conciencia del hombre, o también el jiva imperecedero. Entonces ya son las primeras entidades sustanciales, que ya no estamos en el mundo de la sin forma, sino el mundo de la forma incipiente. Por esto ya hemos dicho aquí formas atómicas, y es el proceso de las primeras formas e individualización. Es como una individualidad ya muy atenuada, ¿no? Se inicia el proceso de alma humana separada. Ya no estamos en el alma humana superior, que es colectiva, sino que es alma humana separada. Pero ya solo empezando, ¿no? Y hablamos de la verdadera naturaleza humana, que es esta, la cuarta orden, la que realmente es la naturaleza humana, y hablábamos de que eso se relaciona con los ángeles caídos. ¿eh? Aunque de ángeles caídos se hablará largamente en el antropogénesis, pero eso quedamos en que ya no íbamos a entrar ahí. Aumenta la complejidad, cada vez más complejidad, fuego, éter, agua, aire. Luego viene la quinta orden, que es la del alma humana. Sí, perdón, ¿querías decir algo, Clarisa? Sí, porque aquí cuando has dicho que aquí en la tercera es Tercera. el Humana, alma humana humana, superior. sí, Mm, pero manas mm, es el que hace que el individuo sea individuo y no colectivo. mm, Aquí en la tercera, tal como lo has puesto tú en este gráfico, mhm, aquí el individuo ya es un individuo cada uno, no es uno solo, sino mm. uno cada uno, es individualidad de manas, Ya. porque Atma, Buddhi y Manas es la tríada que conforma un ser humano, la tríada superior, la tríada divina que conforma un ser humano. Mhm, Y justamente es Manas la que produce esta posibilidad. mhm. Sí, pero esto se manifiesta a partir de la cuarta orden. En la tercera orden es cuando hay esta unión Atma, Buddhi, Manas, que ya trasciende la individualidad, ¿no? Mm, no sé, es lo que dice hasta aquí, lo que hemos estado viendo. De hecho, los procesos de primera formas de individualización se nombran a partir de la cuarta orden. Mm. Por esto pone aquí de formas atómicas, porque aquí empiezan, al tener forma, se entiende también la individualidad, aunque aquí es muy incipiente. Bueno, no sé cómo ¿eh? está explicado, pero Bueno, lo vamos, de todas maneras, no, no, pero entiendo lo que me dices, lo entiendo perfectamente. Por eso quizás también cita el mana superior, el intelecto humano más abstracto, ¿no? Que es el que está activo en esta unión entre Atma, Buddhi y Manas, ¿no? Porque la mente concreta como tal no tiene esta capacidad, ¿no? Que interviene aquí abajo en la quinta orden. por Sí. eso el de arriba, Este. Ujú, junto con Buddhi y Atma, el de ujú, arriba, forma la ujú, individualidad, el ser ujú, humano. ujú, Esa es el alma humana. ujú. Lo que va por debajo conforma el alma personal durante las encarnaciones, Ya, porque lo ya que te está entiendo. por debajo solo existe durante las Sí, encarnaciones. sí, 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 sí. Bueno, por eso quizá menciona el texto alma humana superior refiriéndose a lo que tú dices, ¿no? Mientras que aquí es el alma humana separada, ¿no? Y luego el nuevo concepto que introduciremos hoy de Amkara, que es que lo aporta esta quinta orden, que es la percepción del ser yo, o sea, el sí mismo personal o individual, ¿no? Lo que tú dices, el alma humana. Estas son las notas que están en la doctrina secreta, tal como las Sí, has sí, la puesto que ahí. corresponde cuando habla de la quinta orden. Estos son pedazos que he ido cogiendo así como a nivel sintético, ¿no? Pero bueno, repito que aquí está un poco deshilachado todavía todo. Lo iremos perfilando más. Bueno, no pasa nada. Sí, lo iremos perfilando. Estamos solamente acabando el primer verso, ¿no? En todo caso, en la quinta orden, pues.
es este puente entre el mundo espiritual y físico, es la mente manas kamas, el alma humana o la mente humana, o sea, la psique, y es, o sea, como vehículo del alma humana o mente humana, y es el Kama Rupa quien hace de este soporte o este vehículo. ¿Eh? Y bueno, hoy introduciremos esto más, con más detalle, yo lo dejaría aquí. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos quedamos, otra vez repasar estas sexta y séptimas órdenes, que son las que trabajan, digamos, lo que es el cuaternario inferior, la parte más material nuestra, ¿no? Y es que el cuaternario es la naturaleza personal del ser humano, ¿no? Que se compone pues de cuerpo físico, de la parte más sutil del cuerpo físico, o sea, lo que es la parte del doble etéreo, me refiero, la de vitalidad o prana, que da vida al cuerpo físico, y luego la naturaleza emocional, ¿no? Entonces, se le llama cuaternario inferior, y la sexta y séptima jerarquía, estas dos, están conectadas con esta naturaleza inferior. Entonces, todas las jerarquías vistas anteriormente están conectadas con el aspecto espiritual, de alguna forma u otra, excepto esta quinta, que es como un puente, como he dicho antes, que une los dos mundos, el espiritual y el físico. ¿Eh? Entonces, las dos órdenes inferiores, estas dos, la sexta y la séptima, están conectadas con el aspecto inferior del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto más bajo de estas jerarquías, pues son los espíritus que se llama de la naturaleza, ¿no? Y aquí podríamos ver, bueno, lo que dice la mitología, ¿no? Por ejemplo, nuestra mitología, la occidental, ¿no? Se les nombra gnomos, duendes, salamandras, todos estos seres del imaginario popular que, bueno, que tienen sus realidades como espíritus que hay detrás de la naturaleza, ¿no? Los elementales, ¿no? Entonces, la noción aquí es que la naturaleza está viva, ¿no? Y que hay fuerzas en la naturaleza. Y que todas y cada una de ellas tienen su nivel de conciencia. Y que no es necesariamente el nivel de conciencia nuestro, ¿no? Sino que es otro nivel de conciencia más elemental, ¿no? De aquí el nombre de elementales, ¿no? Entonces, mm, estos espíritus de la naturaleza no tienen cuerpo físico, pero tienen su conciencia particular. Entonces, resumiendo, estos espíritus de la naturaleza son el vínculo inferior en esta cadena de seres celestiales que hemos visto, desde la primera hasta la séptima. Son el vínculo inferior en esta cadena de seres celestiales. Todos, y hemos de tener presente que todos nosotros, todos los humanos, conjuntamente con todos estos espíritus de la naturaleza y seres de otros, de los planos superiores, quinta, cuarta, etcétera, todos constituimos como una conciencia colectiva, ¿no? Que evoluciona conjuntamente con un todo. Y esto es un mensaje muy profundo que tiene la teosofía, porque esto, de alguna forma, sin entrar ahora en detalle, porque esto sería una sesión completa, podríamos hablar de la fraternidad, podríamos hablar de que el objetivo de la humanidad es la de realizarse en su conjunto y no individualmente. Por esto también hay por ejemplo, la voz del silencio habla de que el ser evolucionado que haya llegado al nirvana, pues tiene en ese momento la posibilidad del bodhisattva o de ir a las, digámosle, vacaciones de la iluminación, ¿no? Y que sin desmerecer esa opción, porque esos seres avanzados su motivo tendrán para no elegir el bodhisattva, pero desde la voz del silencio se anima, se invita a la opción del bodhisattva, ¿no? O sea, y detrás está esta idea de que todos somos uno y que es toda la humanidad que tiene que evolucionar y realizarse, ¿no? Bueno, pero como he dicho, esto podríamos hablar una sesión entera de esto. Vale, entonces, el principio más elevado es Atman y el inferior es el cuerpo físico. Y recordemos que los dhyanis son seres celestiales. Entonces, el Atma es este sí mismo o uno universal, que es la esencia de nosotros mismos y que procede directamente de la unidad suprema, ¿no? Entonces, todos los otros principios
a partir de Woody para abajo y las órdenes correspondientes, todos los otros principios son, de algún modo, las diferentes órdenes de seres celestiales y están involucradas en organizar o bien emanando materia espiritual, como para los vehículos necesarios para que sean portadores de estos principios. ¿Eh? O bien están involucrados en organizar esta materia en cuerpos, que serán los vehículos de conciencia. O sea, o bien crean la conciencia o bien crean el cuerpo de materia que es necesario como vehículo para esa conciencia, en cada uno de los niveles. Y esto es un poco resumiendo el trabajo de estas 7 órdenes. ¿Eh? En realidad no detalla, al menos en lo que hemos visto aquí, en la antropogénesis lo hará un poco más, pero porque aquí hasta este nivel de la doctrina secreta no sabemos todos los procesos que están involucrados. En la antropogénesis se detallan un poco más, pero tampoco se puede decir gran cosa más. De hecho, ella misma aquí, en este primer verso, dice que tenemos que utilizar la ley de la analogía, ya para tener una idea de lo que sucede en estos planos superiores. ¿Eh? Entonces, un ejemplo para entender lo que estamos hablando. La gestación de un bebé, ¿no? El útero en el cual se forma el bebé a partir de la materia de la madre, ¿no? Y allí hay algún tipo de inteligencia que guía la formación del feto, cómo las células van a empezar a diferenciarse, cómo van a formar órganos. Pero desde el punto de vista esotérico, todo esto sucede gracias a la intervención de muchas entidades diferentes, ¿no? Entonces, según la filosofía esotérica, y por tanto también en la tradición teosófica, no hay ninguna fuerza en la naturaleza que sea una ciega fuerza mecánica. ¿Eh? Cada fuerza en la naturaleza es la expresión de algún tipo de conciencia en un sentido amplio, no desde la limitada visión del pensamiento humano. Entonces, bien, la sexta y séptima órdenes es en los aspectos del cuaternario, donde la gestación de ese nuevo humano, ese feto, pues es donde interviene, y en lo que son los cuerpos eh, superiores del ser humano, pues serán estas órdenes, sobre todo la tercera, la cuarta y la quinta, las que intervienen. ¿Eh? Bien, redundando en esta sexta orden. Vale, esta sexta orden nos decía, creo que acabamos aquí, se manifiesta en los 6 planos superiores. ¿Eh? Es el único plano en el cual no se manifiesta en el plano físico. ¿Eh? Ello significa que no tiene cuerpo físico. Entonces, el cuerpo, claro, el ser humano tiene un cuerpo físico, o sea, nos manifestamos en los 7 planos, porque tenemos una parte de Kama-rupa, tenemos una parte de mental, tenemos una parte búdica y una parte átmica, ¿no? Pero y una parte física. Pero la sexta orden se manifiesta en los 6 planos superiores, en estos de aquí. Pero no en el séptimo. Entonces, quiere decir esto, y este fue el último texto que estuvimos viendo que presentaba los ancestros o pitris, si os acordáis. Entonces, el ser humano tiene un cuerpo físico, nos manifestamos en los 7 planos, pero esta sexta jerarquía no se manifiesta en el plano físico. Entonces, los componentes de esta sexta jerarquía o orden son llamados pitris. Y el papel que tienen, bueno, se detalla mucho más en la antropogénesis. En todo caso, y para introducir esta importante función de los pitris, voy a incluir ahora un texto de la antropogénesis, ¿no? Porque inevitablemente tenemos que ir allí. A ver, si lo hago bien. Ups, vale. A ver, 6M1. Vale, esto se lo veremos luego. Es aquí. Es un extracto, o sea, estamos de hecho todavía comentando el primer verso, de los cuales proceden 3, 5 y 7, refiriéndose a las órdenes. 3, 5 y 7. Vale. Entonces, este texto de Antropogénesis dice, aunque el séptimo principio alcanza al hombre en todas las fases del ser, puro como un elemento discreto y una unidad impersonal, pasa a través del grupo más elevado y del segundo, ambos irradiando su atma al hombre. Vale.
Esto, aunque no os lo creáis, nos va a ayudar, pero requiere una explicación. A ver, aquí, sí, estamos pues comentando esto. El séptimo principio en el hombre es Atma, ¿vale? Aunque el Atma alcanza al hombre, o sea, el universal uno, el sí mismo, alcanza al hombre, dice, en todas las fases del ser, quiere decir, en todos los planos del microcosmos humanos, a recordaros que decíamos que Atma es como ese huevo que en su seno, dentro suyo, tiene los otros seis planos. Desde si hablamos del microcosmos humano, desde el buddhi hasta el físico, el prakriti, hasta ese. Seguidamente dice que, am, seguidamente dice, este séptimo principio permea todos los planos, ¿no? O sea, que está omnipresente, es la unidad dentro de la cual nos movemos y actuamos. Y cuando dice esto de que es un elemento discreto, ¿eh? Quiere decir no separado. Entonces, la unidad impersonal es Atma, es este sí mismo, o uno universal no diferenciado. Entonces, este sí mismo o uno universal pasa a través del grupo más elevado y el segundo. Dice que el más elevado y el segundo. O sea, las dos órdenes más elevadas que hemos hablado hace un momento, la primera y la segunda. ¿eh? Está hablando alegóricamente, claro. Y se empieza a manifestar en un ser humano como un sí mismo más elevado. Entonces, las órdenes más elevadas son la primera y la segunda. Está, bueno, esto es una manera de decir que el sí mismo o uno universal es la unidad. Y lo que estas jerarquías de seres hacen es generar como una especie de separación ilusoria, de manera que el sí mismo o uno universal pueda tener una experiencia de individuo, individual a través de una persona particular. Entonces, esta separación ilusoria se dice ilusoria porque al final solo hay, volvemos a lo de siempre, el sí mismo uno, solo hay la unidad y nada más. Entonces, la separación en que involucra el sí mismo, en que se involucra, tiene por mediador estas jerarquías u órdenes de seres presentados, y que son las que permiten esta expresión de separabilidad aparente. Y bueno, y vamos a utilizar una analogía para entender de una manera simple lo que esto quiere decir. Imaginémonos una lupa. ¿No? Entonces podemos concebir la luz solar que llega a la Tierra y la ilumina como una masa de luz una. Pero si hacemos pasar esta luz solar a través de una lupa, ¿no? Generamos un rayo de luz individual. Todo se concentra, como sabéis, en el foco, en un punto delante de la lupa, ¿no? Todo el haz de luz se ha convertido en un fino rayo unitario. Y ese sería un individuo. Ahora imaginemos una Tierra llena de lupas, tantas lupas como seres hayan encarnado. Cada rayo saliente de la lente parece separado de los otros, ¿no? Y parece que es individual. ¿eh? Y cada rayo individualizado puede hacer cosas diferentes. Pues si ese rayo individualizado va a parar a un papelito, pues igual prende el papelito. Si va otro va a parar a una piedra, calentará la piedra, pero no prenderá fuego, ¿no? Cada rayo individualizado puede hacer cosas diferentes porque se refleja en distintas superficies. Sin embargo, siempre estamos hablando de la luz del sol. Aunque la hayamos individualizado en un rayo único gracias a la lente de la lupa, pues estas órdenes cumplen la función de la lente de la lupa. No hay diferencia en la naturaleza de la luz de cada rayo. Todos provienen de la luz solar, pero hay una focalización de esa luz, una proveniente de la misma fuente gracias a la lupa. Y entonces parecen como si fueran individualidades. Entonces, esto es lo que hacen estas jerarquías de seres, que focalizan un rayo de este sí mismo o uno universal que se expresará como el sí mismo uno universal de cada persona individual. ¿De acuerdo? Vale. Pues eso es una manera de cómo nos pueden ayudar las analogías, ¿no? Vamos. Otro comentario de la estancia de la antropogénesis. Esto es a propósito de la estancia 10 de la antropogénesis. Son los versos 38 y 39 que nos van a ir como anillo en dedo aquí y vais a ver por qué. Vale, leo.
El grupo tercero, sí, estoy aquí, bueno, voy a ver esto otra vez. Va. El grupo tercero cimenta el Budi al Atman y a los más elevados atributos de Manas. Mientras que el grupo cuarto, y ella pone entre paréntesis que este grupo cuarto se refiere a la quinta orden. Bueno, ahora lo comentaremos esto. O sea, la quinta orden lo dota de su manas y su vehículo, el Kama Rupa, o cuerpo de pasiones y deseos. Los dos, y especifica más lo que quiere decir, los dos elementos de Ahamkara que desarrolla la conciencia individualizada. Entonces, ahora también comentaremos esto. O sea, el que te da la sensación del ego personal, el ego separado. ¿Eh? Finalmente, dice, es el espíritu de la tierra en su triple unidad el que construye el cuerpo físico, atrayendo a él los espíritus de la vida y formando su linga sarira, o sea, el cuerpo etéreo, el doble etéreo. Bueno, vamos a ver esto un poco porque os lo he elegido porque esto nos ayuda y lo veréis. Dice, bueno, a ver, primero de todo, sí, recordemos que Buddha y Atman son los dos principios más altos en el hombre. ¿Mm? Vale, los tenemos aquí. ¿Eh? Y luego cita también los más, Buddha y Atman, y luego los más elevados atributos de manas. ¿Eh? Por esto en la tabla esa ponía eso, Buddhi, Atma y Manas, pero los más altos atributos de Manas. Se refiere al intelecto, pero los atributos más altos, ¿no? Se refiere al intelecto abstracto, el de los ideales. ¿Eh? Entonces, cada jerarquía hace la manifestación de ese sí mismo individual, que viene del sí mismo o uno universal, pero lo hace cada uno en su nivel de conciencia, en el nivel de conciencia de esa jerarquía, o sea, del segundo orden, bueno, en este caso el tercer orden, o del cuarto orden, o del quinto orden. ¿Eh? Eh, Vale. Y cada vez, a medida que vamos descendiendo, lo hace más y más complejo por virtud, ¿no? de añadir más facultades a la expresión del sí mismo un universal. Es como un circo de eso de más difícil todavía, más separatibilidad todavía, ¿no? Es un poco como esta función, ¿no? Entonces, es a través, y esto sucede a través de esta tercera jerarquía, o tercer grupo que tenemos una mente. Entonces, cuando cita el cuarto grupo, según el contexto de la antropogénesis de donde viene esto, se refiere a la quinta orden, porque la cuarta orden son nuestras almas humanas, que ya incipientemente empiezan con esta separatibilidad, ¿no? que comentábamos hace un momento Clarisa y yo. Así que, bueno, seguramente pues este cuatro, este grupo cuatro de esta estancia de la antropogénesis, pues bueno, pues ella lo dice, se refiere al quinto orden. De hecho, pues esto lo puso ella entre paréntesis, ¿no? Y dice que lo dota de su manas y su vehículo, ¿no? Refiriéndose al grupo cuarto de jerarquía de seres o quinta orden, ¿no? Que dota al hombre de su manas y su vehículo del manas, o sea que es el Kama Rupa, que lo pone aquí, el Kama Rupa, que lo pone luego como un añadido aquí entre los guiones, ¿no? O cuerpo de pasiones y deseos. Entonces dice, sí, introduce este nuevo concepto, los dos elementos de Ahamkara, o Ahamkara, que desarrolla la conciencia individualizada. Es Ahamkara, el que desarrolla esta conciencia individualizada, o llamado también el ego personal. Vale, entonces, Ahamkara es una palabra sánscrita para indicar que la percepción de ser uno mismo, de ser yo, ¿no? Así es esta, la quinta orden, está conectada con la generación de lo que llamamos nuestro ego personal. Es allí donde cobramos esa conciencia de individualidad. Así podemos ver que hay un gradual, en definitiva, recopilemos, hemos ido de un sí mismo impersonal y universal a un sí mismo espiritual, pero individual, ¿eh? Todavía sin forma.
y este en un sí mismo personal e individual o individualizado, que se expresará además por virtud de la sexta y séptimo orden en un cuerpo físico, un cuerpo emocional y una mente. Entonces, el texto afirma que es la quinta orden que está relacionado con esta actividad, que lo pone en bandeja a este ser espiritual que se está empezando a individualizar desde su sí mismo impersonal y universal a un sí mismo espiritual individual y finalmente a un sí mismo personal e individual, les dice, toma, aquí lo tienes, ahora tú ponme el vehículo, sexto y séptima orden. Y es lo que ellos hacen creando el cuaternario para que sea vehículo portador de esta alma, ¿no? ¿Entendéis el proceso, no? Por esto he querido traer este texto y acaba finalmente, dice, finalmente, aquí estoy aquí, ¿lo veis? Es el espíritu de la tierra en su triple unidad el que construye el cuerpo físico. ¿Eh? Lo que estaba diciendo, ha hecho su trabajo a quinto orden, claro, en equipo con el cuarto, el tercer, el segundo y la primera orden, por supuesto. Dice, aquí tienes la moneda humana. Aquí tienes la individualización incipiente, pero ahora necesito que tú que me des un cuerpo para que este ser se pueda encarnar, ¿no? ¿Mm? Vale, entonces, por esto dice, finalmente es el espíritu de la tierra en su triple unidad el que construye el cuerpo físico, atrayendo a él los espíritus de la vida y formando su linga sarira. O sea, vale, la triple unidad del espíritu de la tierra, pues se refiere a los tres elementos que constituyen los seres vivos que se encarnan en la tierra, los más bajos, el cuerpo físico, el cuerpo etéreo y la vitalidad. ¿No? Entonces, el cuerpo etéreo o linga sarira, pues es este aspecto sutil del cuerpo físico. Entonces, son estas dos jerarquías inferiores, la sexta y la séptima, que están involucradas en la creación del cuerpo físico. ¿De acuerdo? Vale, pues acabamos el primer verso y abrimos preguntas antes de abordar el segundo verso, si os parece. Ujú. Vamos a ver, ok, aquí. Sí, vale. Porque hemos solo llegado hasta aquí. ¿Eh? Vale, aquí. Dice, bueno, estamos, de los cuales proceden los 3, 5 y 7, los hemos estado comentando, todas estas órdenes, la tercera, la quinta, hasta la séptima. Estos son los triples, los cuádruples, hacia abajo. Bien. Y ahora viene los hijos nacidos de la mente del primer señor, entre paréntesis, Avalokitesvara, los siete resplandecientes, entre paréntesis, los constructores. Normalmente estos paréntesis siempre son añadidos por Elena Blavatsky como notas aclaratorias. Bien, también pone notas a pie de página, ¿no? Pero a veces lo pone directamente así. Vale, Avalokitesvara, ¿no? Es una deidad del panteón budista tibetano, como sabéis, y tiene una versión exotérica, que es la deidad primera de todas las otras deidades del budismo tibetano y el nombre pues representa de alguna la encarnación completa del avatar Avalokiteshvara, ¿no? Pero hay una interpretación esotérica, y como estamos en la doctrina secreta, vamos a la interpretación esotérica, que es la que indica Elena Blavatsky en este texto, ¿no? Porque es el espectador, ¿no? Es el supremo uno o sí mismo, o sea, es el logos, tanto el no manifestado como el manifestado. Pero esto será según el sistema que consideremos. Si estamos en esos primeros instantes de la cosmogénesis, estamos hablando del no manifestado. La estancia uno, la estancia 2 que vimos en su día, ¿no? Luego viene el semi-manifestado, entonces, y luego viene el manifestado, ¿no? Según el plano en que estemos. Entonces, la mente de Avalokiteshvara es el Mahat, es el primer principio de inteligencia universal o de conciencia universal. Es el hacedor del pensamiento o la ideación cósmica. O sea, cuando utiliza Avalokiteshvara aquí, podéis pensar como el generador de la ideación cósmica, de la ideación divina, de donde surge, o también lo hemos llamado hasta ahora el Mahat universal, ¿no? También la mente universal de la cual surge la ideación cósmica, el plan
de cómo se manifestará, bajo qué leyes, bajo qué formas se manifestará el siguiente Manvantara. ¿Eh? Bueno, pero luego, claro, hay en cada sistema, sea el sistema solar, sea la cadena planetaria Tierra, sea la cuarta ronda, sea el globo D, etcétera, se vuelve a reproducir esta misma plantilla, como si dijéramos, ¿no? A su nivel de conciencia, claro. Bueno, y un comentario que hace a la parte esta resaltada del primer verso dice que es interesante porque dice, los siete resplandecientes se refiere a los siete rishis creadores, relacionados ahora con la Osa Mayor. Bueno, entonces, hemos dicho, recapitulemos, de Mahat surge el pensamiento divino y su primera manifestación son estos siete rishis creadores. Y hay una nota a pie de página donde está sobre la Osa Mayor y dice dice esto, que en la estancia lo relaciona con la Osa Mayor. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué la Osa Mayor? ¿Por qué la saca a colación ahora? ¿No? Entonces, como veis, aquí en la representación, la Osa Mayor está formada por siete estrellas principales que forman el carro este o el cazo. ¿Eh? Entonces, el número 7, pues, es central en muchas doctrinas esotéricas, ¿no? Como sabéis, están los siete rayos, y es que, por ejemplo, en la o el universo séptuple, entonces, en la teosofía, y no solamente en la teosofía, en otras sabidurías ocultas, se considera que la Osa Mayor como el punto de origen o la fuente de estos siete rayos, o siete llamas, o siete colores, o siete sonidos primordiales, ¿no? Entonces, estos rayos, que es otra manera son distintas manifestaciones de la luz, como si dijéramos, de la luz una, del rayo uno, ¿no? Entonces, estos rayos son energías divinas o atributos del logos no manifestado, o sea, de lo absoluto. Y solamente aparecen cuando éste se manifiesta, cuando éste decide manifestarse por la ley de la necesidad, la ley de cíclica, ¿no? O sea, como logos manifestado, ¿no? Bueno, y esto, bien, cuando esto a su escala sucede también en el ámbito del ser humano, pues influye en la evolución planetaria y personal, los seres que se encarnan en el sistema solar, ¿no? O en la rueda zodiacal, como si dijéramos, ¿no? Entonces, se le atribuye a esta constelación, a la Osa Mayor, la sabiduría divina y la dirección. ¿Eh? Entonces se le percibe como el asiento de los siete rishis, esto relaciona con los siete rishis primordiales primeros que hablan los Vedas, ¿no? Que son un grupo de seres muy evolucionados que rigen el cosmos. Y se les asocia con sabiduría, con mayúscula, con dirección espiritual y con la ley cósmica. ¿Eh? Y bien, podríamos pensar también en los primeros instructores que dirigieron a la humanidad. También podríamos hablar, pensar en esos siete primeros instructores de la humanidad, ¿no? A la escala de la humanidad. ¿Eh? Si nos referimos a los primeros pasos del proceso del cosmogénesis, no al de la humanidad, sino del cosmogénesis, los siete rishis son, pues, alegóricamente, porque están sacados de la mitología de los Vedas, alegóricamente son los siete Dhyan Chohans primordiales, o los siete rayos, como he dicho antes, o siete sonidos, o siete colores primordiales. Claro, si nos referimos al sistema solar, pues estamos hablando de los siete Dhyan Chohan solares y estamos hablando del logos solar. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y bueno, pero esto habla mucho más en la antropogénesis, habla luego de los siete soles, en fin. Lo digo porque aquí solamente estamos dando la base para entender y entrar en la antropogénesis, ¿no? Vale. Todavía otro. Nos falta esta parte final. Dice, ellos, refiriéndose a las siete órdenes, son tú, yo, él, o Lanu, o estudiante, los que velan sobre ti y tu madre tierra, o Bumi. Bueno, de hecho, en el texto original pone Bumi y entre paréntesis tierra. Pero bueno, he querido simplificar las palabras en sánscrito y lo he puesto al revés. Bueno, y comenta al respecto. Comentario de Elena Blavatsky al respecto es
Es en el mismo sentido que en el mundo material, donde el hijo es, en cierto modo, su padre, puesto que su sangre, el hueso de sus huesos y la carne de su carne. Y a esto los maestros contestan, así es, en verdad, pero ha de haberse penetrado profundamente en el misterio del ser, antes de que pueda comprenderse por completo esta verdad. Bueno. Bueno, Lanus, pues es discípulo, Bumi, tierra, lo hemos dicho. Entonces, estas jerarquías de seres, repito, somos nosotros. Por esto dice él, yo, tú, él. ¿No? Somos nosotros, los hombres. Entonces, la sustancia de la cual están hechos es también nuestra conciencia humana. ¿Eh? Y al mismo tiempo ellos están vigilando el desarrollo de la evolución de la humanidad y de la Tierra toda, estas jerarquías de seres, estas órdenes que hemos presentado. ¿Eh? Entonces, la pregunta que hace el discípulo es buena, porque dice, ¿cómo es posible que estas jerarquías sean nosotros mismos? Y la respuesta es clara, ¿no? Es así, tal como dices. ¿Eh? Entonces, claro, mm, podríamos pensar de la misma manera que nuestro cuerpo viene y es la expresión de nuestros padres, ¿no? Analogía, otra vez, de forma similar, nosotros somos la expresión de estas jerarquías de seres, pero de una forma mucho más profunda. ¿Eh? Y entonces añade, bueno, es que para comprender este enigma en toda su profundidad se tiene que comprender el misterio de ser, no solamente referido al cuerpo físico que tenemos. Esta conciencia individual que expresamos es el resultado del trabajo de todas estas jerarquías. Es un trabajo en equipo. ¿Eh? Y esto trae un aspecto interesante porque en budismo se dice algo parecido, pero no nos hemos de dejar despistar, ¿eh? Que tiene sus sutilezas y en teosofía tiene las suyas, ¿no? En budismo se dice que no hay un sí mismo permanente. Cuando desmenuzamos quién soy yo, al final nos encontramos con nada. ¿Eh? Entonces, en teosofía llamamos el sí mismo o uno o identidad como el resultado de todas estas fuerzas diferentes y jerarquías de seres que están evolucionando y formándonos al mismo tiempo. Y que también, al final, no es que sean nada, es que se recogen en el seno, otra vez de la unidad, al final del Manvantara. ¿Eh? Bueno, dicen lo mismo, pero hay sutilezas. ¿Eh? Y claro, podemos pensar, pero ¿cómo puede ser que seamos todos el conjunto de todas estas órdenes, ¿no? Yo estoy aquí físicamente y apenas veo más allá de mis narices, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar una analogía, ¿no? Otra vez, el cuerpo físico. Imaginemos que si nuestro organismo no funciona bien y las hormonas no están equilibradas, están desajustadas, y ello producirá pues ciertas emociones, ciertos dolores, ciertas dolencias. Entonces esas emociones, estas dolencias han sido producidas por el cuerpo, ¿no? Porque luego si ajustas el equilibrio hormonal, las emociones estas o las dolencias estas desaparecen. ¿No? Bueno, es así como funcionamos, ¿no? Físicamente. Sin embargo, al nivel de nuestras emociones personales, decimos que estas son mis emociones. Así es como yo soy. Esto es lo que siento, ¿no? Y quizá, pues, el que lo está diciendo es una persona bipolar que está yendo de momentos de euforia a momentos de depresión profunda, ¿no? Pero él lo considera su identidad, eso, su manera de ser, ¿no? Entonces, y hasta que no se dé cuenta o reconozca o acepte que es bipolar, si es que lo consigue, él lo considera lo más normal y como parte de su identidad. Entonces, pensamos que nuestra conciencia personal es nuestra. O sea, ahora en un caso no extremo, un caso normal, con nuestra personalidad, con nuestros puntos vulnerables que nos irritamos, que nos enfadamos y otros que nos producen placer, ¿no? Entonces pensamos que todo esto llamamos conciencia personal, que es la nuestra. Pero nuestro cuerpo está introduciendo emociones a causa de estos desajustes que tenemos. Estos desajustes pueden venir de nuestro cuerpo físico, o sea, a través de desequilibrios hormonales, pero pueden ser también inducidos por comportamientos o hábitos psicológicos de nuestro cuerpo emocional o incluso por creencias,
por ideologías que adoptamos desde nuestro cuerpo mental y todo esto influencia nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, todas estas influencias actúan sobre nosotros y nos creemos que esto que lo percibimos como una identidad. Y decimos, no, yo soy Daniel, yo soy así, ¿no? Entonces, esta analogía sirve para entender que lo que somos es la consecuencia de la actuación de todas estas series de jerarquías de seres, ¿no? Cuando miramos con una visión mucho más holística, ¿no? Entonces, podemos decir que inextricablemente estamos conectados con todo lo que nos rodea. Y somos el resultado de todas las interacciones de todo lo que nos rodea. Así, en otras palabras, no hay tal separación. Tal separación no es parte de la realidad. Y esto es una verdad muy profunda, ¿no? Y conecta un poco con lo que antes decía el concepto profundo que tiene la palabra fraternidad en teosofía, ¿no? Entonces, cuando más interioricemos esto, que somos el resultado de todas las interactuaciones de todo lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que la comprensión de ello se vuelve más y más fascinante, ¿no? Porque al final, al final de este camino será que comprender y sentir hasta la última célula que somos todo, que somos el todo, ¿no? Y en todo caso, este es el propósito de lo que estamos haciendo, es el propósito de la filosofía esotérica, ¿no? El que la filosofía esotérica, que la teosofía, que el ocultismo nos ayude a interiorizar esta gran verdad, que somos todo, que somos el todo. ¿Eh? Vale, como veis, este verso apunta muy alto. Bueno, esto es el final del primer verso y voy a dejar de compartir un momento y vamos a abrir micrófonos. No sé si queréis comentar alguna cosa y yo aprovecho para beber un vasito de agua. No hay manos. Mancos, están todos mancos. Sí, están reflexionando. Sí, lo entiendo, es muy profundo, sobre todo el final este, ¿no? O quizá están todos en el todo ya, y no. Sí, bueno, pues si nadie tiene nada que añadir o preguntar o comentar, podemos continuar con el segundo verso. Quizá, No, nada, pues nada, continuamos, si os parece bien. Muy bien, pues segundo verso. Ah, bueno, el segundo verso he puesto un dibujito. Vale. Veis el diagrama, ¿no? El dibujito este. Vale. El segundo verso reza como sigue. El rayo uno multiplica los rayos menores. La vida precede la forma y la vida sobrevive la forma del último átomo. De forma, stula sarira, cuerpo externo. A través de los rayos innumerables procede el rayo de vida. El uno parecido a un hilo que ensarta muchas cuentas. Entre paréntesis pone perlas. Bueno, stula sarira, la palabra para cuerpo físico. Aquí la tenéis, stula sarira, el cuerpo físico. Entonces, el verso lo que está diciendo es que está hablando de un rayo, ¿no? Que se multiplica en un haz
de múltiples rayos, el ejemplo que antes hacíamos de la lupa, ¿no? Entonces, todos estos incontables rayos son la expresión del rayo uno. Y Elena Blavatsky aquí se refiere a este hilo que los une, que es el hilo este que ensarta muchas cuentas y se refiere a Sutratman, Sutratman, que en sánscrito quiere decir el hilo del espíritu. Y es un poco lo que he intentado aquí visualizar en este diagrama simple, el hilo del espíritu. Entonces se visualiza como el hilo que pasa por muchas cuentas, como en un collar. Entonces la idea es que este hilo es nuestro ser eterno, que es autoexistente o existente por sí mismo. Es decir, eso es lo que quiere decir. Pero en cada una de nuestras vidas, uno de los aspectos de nuestro ser eterno se manifiesta con una personalidad particular, que es lo que quiere indicar cada una de las perlas, cada una de las bolitas estas verdes, ¿no? Entonces, en esta encarnación, estamos identificados y nos creemos que somos nuestra identidad. Por ejemplo, yo me creo que soy Daniel, ¿no? Pero esta personalidad no es más que un fragmento particular del ser eterno, ¿no? Que en realidad es quien somos. Entonces, en esta encarnación estoy experimentando el universo como Daniel, pero una vez la encarnación ha cesado, vuelvo al seno de lo que realmente soy, que es el ser eterno, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, en el futuro, de alguna forma que se nos escapa eh, a nuestro entendimiento, una nueva personalidad se manifestará y pasará nuevamente por una serie de experiencias y será la siguiente bolita. ¿eh? Y volverá al final de esa segunda existencia al seno del ser eterno, ¿no? Entonces, consecuentemente, y refiriéndose al verso comentado, este ser eterno es el rayo uno, ¿no? Se manifiesta en múltiples rayos, que es lo que pone aquí. ¿eh? Y que estos múltiples rayos son las personalidades, pero la esencia de todos estos múltiples rayos siempre sigue siendo el ser eterno, el rayo uno. Vale. Esto es lo que intenta este diagrama resumir, ¿no? Pero volveremos a él un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que ella comenta aquí? Dice, este verso expresa el concepto de un hilo de vida, Sutratman, prosiguiendo a través de generaciones sucesivas. Vale, esto es lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces dice, ¿cómo pues habrá de explicarse esto? Entonces, recurriendo a un símil, volvemos a la analogía, ¿no? A una ilustración familiar, si bien necesariamente imperfecta, como tienen que serlo todas nuestras analogías. Completad el plasma físico mencionado en la nota anterior, la célula germinal del hombre con todas sus potencialidades materiales, con el plasma espiritual, por decirlo así, o el fluido que contiene los 5 principios inferiores del dhyani de 6 principios. Y tenéis el secreto, si sois lo suficientemente espirituales para comprenderlo. Bueno, vamos a intentar ser lo suficientemente espirituales para comprenderlo. A ver, lo primero, estamos a finales del siglo XIX. Todavía no se ha descubierto el ADN. ¿Vale? Esto es una explicación de alguna forma biológica, ¿no? Que está aquí haciendo Elena Blavatsky. Entonces, bueno, se sabía a finales del siglo XIX que la ciencia no había sido capaz de dar una explicación biológica al hecho de observado de que los padres pasan ciertas características a sus hijos. Tienen el mismo color de ojos, tienen una altura parecida, del pelo, tal la complexura, incluso cuestiones de carácter, en fin. Bueno, posteriormente, en el siglo XX y XXI, pues el descubrimiento del ADN y de los genes vino, pues eso, muchísimo más tarde, ¿no? En esa época, en la Elena de Blavatsky, se hablaba del plasma físico, que se pasaba de generación a generación a través de las células de los padres a las células embrionarias del feto. Esto es lo que se está refiriendo aquí Elena Blavatsky, ¿eh? Hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y ella dice, por aquí, dice, completad el plasma físico mencionado en la nota anterior, la célula germinal del hombre, con todas sus potencialidades materiales. Bueno, entonces, y luego habla del plasma espiritual, o sea, que de alguna forma dice, bueno, de la misma manera que podemos hablar de un ADN físico, si me es lícito decirlo, hay un ADN espiritual.
¿eh? Esto es lo que está diciendo, ¿eh? De alguna forma, porque claro, lo que hablaba la ciencia era de este plasma físico, no hablaba del plasma espiritual. Es como si hoy dijéramos esto, ADN espiritual, ¿no? Sí, sí, Clarisa. ¿La palabra es completat o es comparat el plasma físico? Completad el Aquí plasma dice físico. completat, pero me pregunto si es comparat el plasma Quise físico mencionar de con la el materia plasma espiritual. con todas sus propiedades materiales. Bueno, no sé, he copiado el texto así tal como sale, ¿no? O sea, quiero decir, no lo he texteado, no lo he No lo has tecleado, tecleado. no lo he tecleado, con lo cual, Bueno, completar el plasma físico en la nota anterior. Bueno, tampoco pasa nada. sí. No, hombre, yo supongo que dice, claro, lo que está diciendo aquí es que la ciencia física está hablando solo del plasma físico, o sea, las características físicas, pero esto es incompleto. Para completar esta visión física, tendríamos que considerar algo que yo voy a llamar, yo quiero decir a Elena Blavatsky, voy a llamar plasma espiritual, ¿no? Porque el plasma físico, sí, explicará algo, pero no lo explica todo. Hay los principios de ese ser que se encarna, ¿no? Y eso pasa a través de este ADN espiritual o plasma espiritual. Creo que se refiere a eso. Porque luego añade el fluido que contiene los cinco principios inferiores del Dhyani de seis principios. Entonces, bueno, y esto quizá es lo que en la interpretación, ¿no? De la misma manera que los padres pasan un ADN físico a los hijos, los seres celestiales, cuando se está gestando un embrión y un feto, ¿no? Los seres celestiales pueden ser contemplados como pasando el ADN espiritual o ese plasma espiritual a las diferentes encarnaciones que tenemos. Entonces, cuando morimos, ¿no? Todo aquello que hemos hecho, dicho y pensado, toda virtud o hábito a corregir que hemos desarrollado, permanece de una forma u otra tras la muerte física, ¿no? Y es como un ADN espiritual, ¿no? Que pasará a la personalidad que adoptemos en la siguiente encarnación. ¿Eh? En lenguaje moderno yo creo que está diciendo eso, ¿no? No heredamos solamente un cuerpo físico, lo que nos está diciendo. Eso es una visión incompleta, sino que también heredamos un cuerpo emocional y mental, que están marcados por la continuidad kármica de lo que hicimos en vidas pasadas, ¿no? ¿Mm? Entonces, Elena Blavatsky afirma que este proceso es mediado y es facilitado por los dhyanis, ¿eh? Especialmente de la sexta orden, que están vinculados, tal como acabamos de exponer en el primer verso, con el cuaternario inferior, o sea, con el cuerpo físico, nuestras emociones y incluso podríamos decir nuestra mente inferior concreta, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces mm, vamos un poco más adelante. Dice otro comentario sobre este verso, de todo él como un conjunto. La humanidad en su primera forma prototípica y de sombra, es la producción de los Elohim de vida. Aquí esto quiere decir en concreto Pitris. Ya sabéis que llama a las mismas entidades, las llama de muchas maneras distintas. A los Elohim de vida o Pitris, en su aspecto cualitativo y físico. Es la producción directa de los ancestros, los Dhyani más inferiores o espíritus de la tierra. Y en cuanto que es la sexta orden, ¿eh? Y en cuanto a su naturaleza moral, psíquica y espiritual, la debe a un grupo de seres divinos cuyos nombres y cualidades características se darán en el libro segundo. Vale, el libro segundo quiere decir el antropogénesis, ¿eh? Colectivamente son los hombres la obra manual de huestes de varios espíritus. Vale, ya hemos dicho, los siete órdenes trabajando en equipo, ¿eh? Distributivamente son el tabernáculo de estas huestes. Tabernáculo es decir, el templo, el habitáculo, ¿eh? De estas huestes. Y en ocasiones e individualmente los vehículos de algunos de ellos. En ocasiones individualmente los vehículos de alguno de ellos. Aquí se refiere a los seres iluminados, pero vamos a verlo. Primero, vale, la humanidad
surgimos de la sustancia provista por estos ángeles o seres celestiales. En la doctrina secreta esto se llama pitris y en la antropogénesis se desarrolla mucho más esto. Entonces, desde un punto de vista físico, hemos sido forjados por estos seres celestiales más inferiores. Y nuestra, porque acordaros, creo que lo he dicho y se nos saldrá ahora, propiamente la humanidad somos esta cuarta orden, que son los ángeles caídos. Aunque el mito de los ángeles caídos, repito, se desarrolla en toda su amplitud en la antropogénesis. Entonces, hay órdenes que quedan por encima de la cuarta y otras que quedan por debajo, ¿no? Por esto es lo que dice. Por esto digo que hemos sido forjados por seres celestiales más inferiores, del quinto, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo orden, ¿no? Y nuestras capacidades morales, psíquicas y mentales, ¿eh? que son más propias de los principios Atma, Buddhi y Manas, han sido forjadas por otra orden de seres celestiales superiores. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y estamos, bueno, repito, los seres humanos en su mm, originalmente es esta cuarta orden de ángeles caídos. ¿Eh? Bueno, por eso digo que esto se desarrolla más, mucho más en la antropogénesis. Entonces, cuando se dice tabernáculos, pues se refiere a esto, que nuestros cuerpos, en todos sus niveles, son la expresión de estos seres celestiales del cuarto orden. Y entonces también dice al final que ocasionalmente e individualmente los vehículos de algunos de ellos. ¿Quiere decir esto? Se refiere a seres iluminados. Ocasionalmente ocurre que algunos cuerpos físicos, emocionales, mentales son vehículos totalmente conscientes de estos seres celestiales. Y en esto se diferencia un ser iluminado de uno que no lo sea, como yo, ¿no? Y recordemos que estos seres celestiales son en última instancia y en realidad lo que somos en esencia, pues todo que tenemos esta esencia nuestra eclipsada. Bueno, y de hecho con esto acaba el segundo verso y vuelvo a hacer una parada. Ah, sí, y no sé si queréis comentar alguna cosa aquí. Bueno, pues Enrique Choi, que estás conectado, siempre nos tienes un texto de los Vedas o del Bhagavad Gita respecto a lo que ya hablamos. No sé si tienes algo por ahí que nos quieras compartir respecto a lo que hablamos. Sí, Hola, pero no Enrique. sé, creo que contradice lo que ha leído, porque Bueno, fíjese, vamos a contrastarlo. Venga, perfecto. fíjense que según los Vedas, lo que nosotros vemos, todo lo que es fenoménico, es Ujú, el sueño de Brahman. ujú, Inclusive Blavatsky lo dice, ¿no? Lo atribuye a Dhyan Shohan, los señores de la meditación. ujú, O sea que es el sueño de Brahman y tiene una realidad temporal, ¿no? Entonces, la verdadera validez radica en conocer la integridad, ¿no? El Atma Vichara comprende no solamente lo sutil, mm, sino lo causal y el propio Atma, ¿no? O sea que en mm, realidad es de lo más burdo, digamos, ¿no? ujú, Habla de las jerarquías creadoras, inclusive del Budi, ujú, es lo más bajo de Brahman, ¿no? O sea, lo único interesante es aquí la vigilia, que corresponde al Purusha o al aspecto parabrámico, ¿no? Que a pesar que es, digamos, está muy elevado, pero no es imposible de alcanzar, ¿no? Por eso que o sea, esta realidad es solamente una realidad sutil, ¿no? ujú, Tendría que conocerse la integridad, ¿no? La realidad causal y la realidad del parabrahma, ¿no? ujú, ujú. Eso es lo que yo quería decir. Sí, bien. Gracias, Enrique. En ello estamos, ¿no? Es la visión no dualista y la visión dualista. Creo que hablamos también de ello el sábado pasado en la charla en la
Federación Interamericana. Sí, sí, claro, al final la realidad, unidad, no dualista. Lo que sucede es que el otro día me acuerdo que Clarisa sacaba respecto a este tema, ¿no? La colación, eso de que decía Elena Blasky, sí, 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 pero oye, cuando os sentéis, mirad bien si tenéis la silla detrás, porque si no os caeréis en el suelo, ¿no? Como diciendo, hay una realidad dual en la que nos estamos generando karma, estamos en evolución y sí, que desde luego que al final todo es unidad y es a lo que aspiramos, ¿no? Unos con más fuerza y más intensidad que otros, pero que mientras tanto tenemos que lidiar con esta dualidad, ¿no? Que es lo que, y es a través de esta dualidad que tenemos que evolucionar, ¿no? Pero sí, al final todo es ilusorio y es esa visión de la unitaria, ¿no? Que frecuentemente perdemos de vida en el fragor de, de lo que nos sucede en la vida. Muy bien. No sé si alguien quiere añadir alguna cosita más. Bueno, a ver, en hora española ahora son las 7:15. Eh, el verso tercero es corto, son 15 minutos No más. te olvides Ujú, de ujú. decir Ah, sí, que sí, muchas gracias, es verdad. hasta el Sí, mes sí, de mayo 22 y 29 no volverás a conectar con nosotros. gracias, sí. Sí, gracias primero de todo por la flexibilidad, Clarisa. Y estaba programado el 15 de mayo y el 29 de mayo, las dos siguientes sesiones, y la he pedido de cambiarla del 15 al 22 porque me iba mal. Y bien, pues gracias Clarisa, y será el 22 y el 29, o sea, la Sí, segunda quincena de mayo, que ya nos lo he volvemos a ver. cambiado en el calendario Mm, que os he enviado a sí, Magda y a ti vale, y me lo he puesto también en la agenda porque así lo tengo aquí cerquita. vale, vale. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, bueno, no sé si queréis decir algo más, si tenéis fuerza para 15 minutos, el tercer verso lo dejamos aquí. Yo Son lo las 7:15, dejaría aquí, que tampoco pasa nada, ¿eh? pues si os Porque parece bien, estos son materiales más son densos de de reflexionar. profundización, de Sí, reflexión meditativa, de sí, lectura meditativa. sí. Pues muy bien, pues no sé, dejamos de grabar, dejamos de compartir si queréis, y Sí. si queréis decir alguna cosita más. em, A ver, ¿está seguro que desea de tener la grabación en la nube? Sí.